Y es un proceso. Pero te has dado cuenta, en la vida todo es un proceso, ¿no? Si quieres hablar inglés, ¿lo podrás hacer para el próximo viernes? No, ¿verdad? Si quieres tener una persona me dice, el próximo sábado tengo el matrimonio de mi hija. ¿Podrás llegar súper esbelta como te gustaría? Si no te has cuidado todo esto, no, estamos justos, le digo. Pero quizás para tu hija de 2, que se casa en 2-3 años, quizás sí, si empiezas en un proceso. Este es un proceso también. La vida te ayuda, Dios te ayuda. Dios te pone las experiencias, tú necesitas tener las herramientas, nada más. Y tú necesitas aplicar las herramientas. Entonces, las emociones, nosotros las vamos guardando, las vamos acumulando, las vamos acumulando, las vamos acumulando, las vamos acumulando. Esa emoción, la vida te va a repetir la experiencia. Si viviste, por ejemplo, un abuso, vas a vivir experiencia que te hagan sentir, no el abuso quizás, vas a ver una experiencia allá afuera que te irrite, que te fastidie porque te recuerda tu abuso. Y vas a sentir vergüenza y vas a conectar con eso. Por eso nunca se trata de lo afuera, se trata de lo interno. ¿De acuerdo? La vida, en su infinito amor y sabiduría, siempre te pone delante lo que tú necesitas sanar. ¿Qué pasa con la emoción? Cuando tú guardas una emoción, la emoción reprimida hace que tu mente, la emoción reprimida, apunta bien, el maestro Edgar Tolle, que es otro mentor mío, le llama el cuerpo dolor emocional. Quiero que no medites todavía, quiero que abramos los ojos. El cuerpo dolor emocional es la emoción reprimida. Y la emoción reprimida hace que la mente empiece a generar pensamientos en sintonía con la emoción, porque esta emoción reprimida, ¿sabes qué? Necesita alimento. ¿Y de qué se alimenta? De pensamientos tóxicos, de pensamientos negativos. Si yo he reprimido, por ejemplo, mucho miedo durante mi infancia, tengo una mente muy temerosa. Y la mente temerosa se va al futuro. La mente temerosa siempre se proyecta en el futuro, escapa del momento presente y se empieza a imaginar una película de terror. Comienza a ver el miedo en todos lados. El mundo se convierte en un lugar aterrador. Tiene miedo a la muerte, tiene miedo a las enfermedades, tiene miedo a que la abandonen, tiene miedo al divorcio, tiene miedo a que la abandonen, tiene miedo al dinero, tiene miedo a todo, tiene miedo a que a sus hijos le pasa algo, tiene miedo. Y para generarte miedo, tu mente escapa del momento presente. ¿Te has dado cuenta de eso? Que tú estás en el presente, en tu casa, en un lugar tranquilo, pero tu emoción reprimida necesita alimento. Y dice, llegó la hora de mi comida. Y entonces pone sobre tu mente pensamientos de miedo. Entonces tú estás en tu casa y comienzas ¿dónde está Pancho? ¿Dónde está Anacleto? ¿Dónde están mis hijos? ¿A qué hora vienen? Ay, no están llegando. ¿Qué pasa si me roban? ¿Qué pasa si me abandonan? ¿Qué pasa si mis hijos? ¿Qué pasa? La mente. Por ejemplo, ay, que tengo miedo al COVID. No, el miedo no está en el COVID, el miedo está en ti. No quiere decir que el COVID no exista, ni que hay que cuidarnos. Pero comienza así, tú estás aquí y comienza, ¿qué pasa si me da COVID? Un pensamiento. ¿Qué pasa si, en el momento de la pandemia cuando estaba fuerte, ¿no? ¿Qué pasa si me falta el aire? ¿Qué pasa si a mis hijos les pasa algo? Ay, creo que estoy un poquito resfriado. Me pica la garganta, ¿verdad? Ay, ¿qué pasa si me da como mi prima? Ay, como mi tía que la llevaron a UCI. ¿Qué pasa si en UCI no salgo? ¿Qué pasa si me pasa con mi tía? ¿Qué pasa si me muero? ¿Qué va a hacer de mis hijos? ¿Qué va a hacer? Y entras en unas ansiedades, unas preocupaciones. ¿Por qué? Porque nosotros, al tener la emoción reprimida, tu mente genera los pensamientos para que esta emoción reprimida busca su alimento a través de tus pensamientos, se alimenta y así se va fortaleciendo. Se va fortaleciendo el ego. O también esa emoción reprimida, si es culpa, la culpa te lleva al pasado. Y entonces siempre estás en el futuro y en el pasado. ¿Sabes por qué vas al futuro y al pasado? Porque en el momento presente, cuando tú estás totalmente presente, no puede existir el sufrimiento. Porque el sufrimiento es un estado de la mente cuando escapa al momento presente. Cuando tú estás totalmente presente, estás en presencia de Dios y no puede existir miedo.
no puede existir sufrimiento. ¿Alguna vez tú has estado, por ejemplo, bailando, totalmente presente, ahí bailando en tus pasos y estar pensando, y en ese momento, ay, Anacleto, ¿cómo es la vida? No, cuando tú estás presente, no puede haber sufrimiento. Sufrimiento se da cuando tú estás ausente, cuando tu conciencia está ausente y entonces entra la contaminación a llevarte a un momento futuro. Pero no puede existir el sufrimiento en el momento presente. ¿Cómo que no, Javier? ¿Qué pasa si estoy en la jungla y me persigue un tigre o me persigue no puede haber sufrimiento? En ese momento no estás sufriendo. En ese momento estás ante una situación real. Estás con la adrenalina, pero en ese momento estás ante una situación real. El sufrimiento no es algo que te sucede. El sufrimiento es un estado mental. Tú estás en tu casa, no hay ningún tigre, no hay ningún león, no te estás muriendo de hambre, no está sucediendo nada en tu casa, absolutamente nada, no hay ningún peligro, no hay ninguna razón para sentir miedo. La única razón para sentir miedo es que tú te vayas al futuro o al pasado. Porque yo, porque la vida, porque la injusticia, porque mis padres, porque tal. Y siempre estoy en culpa. La mente se va al pasado para obtener su alimento de culpa. Y así sobrevive esto, generándote culpa. Eres una mala madre, te dice la culpa. Dejas a tus hijos en casa, te quedas con ellos, no estás trabajando, eres mala madre también. ¿Qué hago? Entonces la mente nunca va a estar satisfecha. Se llena de miedo, se llena de culpa, y así se va llenando a través de tu mente. Por eso una herramienta muy poderosa es aprender a centrar tu mente en el momento presente, y eso lo hacen a través de la meditación. Aprender a controlar tu mente, llevarle la atención a tu cuerpo. ¿Ok? Entonces la emoción reprimida hace que la mente, ¿sí me siguen? Esto es súper importante, que la mente genere pensamientos en sintonía con la emoción. O sea, que si yo libero la emoción, me libero de miles de pensamientos, porque una emoción reprimida genera que tu mente genere miles de pensamientos en sintonía con la emoción. Con lo cual, según mi maestro, y es un psiquiatra estadounidense, maestro espiritual, según mi maestro hay que ir directo a la emoción, porque si yo saco la emoción, me libero de la mente asociada a esa emoción. Es al ir directo por la sanación. La emoción, disculpen el ejemplo, pero para que se te ancle, la emoción es como el excremento, la caca. Las moscas son los pensamientos. Mientras tú no limpies la caca, siempre va a haber moscas. Las puedes botar, pero volverán. Las puedes botar, pero volverán. Pero ¿qué pasa si tú realmente limpias la caca? Ya no hay moscas. El exceso de pensamiento que tienes es por la caca reprimida. ¿Te identificas un ser que vive en el futuro y en el pasado? ¿Sí? Eso es por la caca reprimida. Porque esa caca reprimida siempre te lleva al futuro o al pasado, jamás en el presente. Porque en el momento presente ella no recibe su alimento. O tú has visto en este taller donde has estado totalmente presente. Y si tú estás sufriendo, por ejemplo, es porque no estás presente. Porque ya estás pensando en, me deja el tren, escapas de aquí, estás escapando. Si estás totalmente presente, no hay dolor, no hay sufrimiento. Y cuando tengas que ir, pues te vas. Pero siempre estoy en el futuro, en el futuro, en el futuro, en el futuro. Siempre busco cualquier excusa para no estar presente. Pero mira, cuando estás bailando, tú bailas tu salsa, tu merengue. ¿Tú ves algún sufriente? ¿Tú ves a alguien bailando su salsa, su merengue, su baile? ¡Oh, Anacleto! ¡Me abandonaste! No. Por eso bailar, hacer cosas que te gusten, te mantiene en el presente. Y ahí la mente calma y es un entrenamiento también. Por eso haz cosas que te gusten para que estés presente. Y en ese momento no hay pensamiento. ¿Qué hacemos nosotros para reprimir una emoción? ¿Para qué? Para que lo dejes de hacer, ¿de acuerdo? Mira, esta parte es fundamental, ¿de acuerdo? Y lo vas a tener que practicar por el resto de tu vida y vas a quedar muchísimo más limpio. Nosotros utilizamos los mecanismos mentales para no liberar la emoción, que es reprimir, suprimir, escapar, negación y proyección. Reprimir significa que inconscientemente yo vivo una experiencia y mi subconsciente automáticamente lo guarda.
Es un mecanismo inconsciente. Tú puedes ver que cierras, como que ajustas la barriga. Sientes una experiencia de miedo y ay, esto no puede ser. Y se ajusta y se guarda. Y se va acumulando, o sea, se va llenando más. Se va llenando la botella. Vas reprimiendo. Suprimir es guardar exactamente lo mismo que reprimir, pero suprimir lo haces conscientemente. O sea, tú vives una experiencia y tú no quieres, no, esto no puede ser, esto no puede ser. O sea, automáticamente tú te niegas a sentir, tú te niegas a enfrentar esa emoción. Solamente lo único que haces es, quieres esconderla. Quieres esconder tu caquita. Por eso que las personas dicen, ay, me estoy controlando para no decirle sus 4 verdades. Ya, eso es, o sea, lo haces, te controlas. Eso no sirve. La emoción no se controla. Porque de las 4 verdades ya no le vas a decir en un mes, le vas a decir 500 verdades. Porque te has venido suprimiendo. Javier, yo controlo mis emociones. No, no controlas. Las emociones no vienen a controlar absolutamente nada. Porque si controlas la ira, la semana siguiente el jefe te hace algo y ya me llegaste. Y sale toda la ira. Y después la culpa. Porque te estuviste suprimiendo, solo suprimiendo. Y salió todo tu veneno. Y después te botaron del trabajo. ¿Por qué hice eso? Porque lo controlabas, lo suprimías. ¿De acuerdo? ¿Qué otro mecanismo haces para no liberarte? Te escapas. O sea, te escapas de eso que estás sintiendo. Mecanismo de escape, ¿sabes cuál es? Los escapistas. Yo vivo una experiencia desagradable, siento el miedo, siento la culpa, siento el conflicto, siento cualquier experiencia, siento mi ansiedad y voy al frigider. Otros escapan en el licor, otros escapan en el cigarro, otros se van de shopping, otros se están sintiendo ansiosos. Primo, ¿qué haces? Vamos a chupar. Vamos, ve, juntarnos un rato. Y van y tomar. Cualquier cosa por escaparse de eso, cualquier cosa, escape, sexo, adicción. Genera un montón de adicciones. Un adicto es una persona que escapa de su emoción. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Por qué aumentó la ansiedad? Con lo que estoy explicando, ¿quién cree por qué aumentó la ansiedad? ¿Ah? Ya, por el miedo, está bien. ¿Qué pasó con el encierro? Ya. Cuando te encerraron, el borrachito que se iba a tomar con los amigos, ¿qué hacía? Ya no había escape. La chica que se iba de shopping, ¿qué hacía? Antes me escapaba en esto. En la pandemia te dijeron, desarrollo espiritual para la humanidad. Se quedan en su casa a observar sus miedos. Por eso que la pandemia fue perfecta y necesaria. Y entonces yo me quedé en la pandemia. Las personas entraron en 70 kilos y salieron en 94. Y entonces, ¿por qué? Porque el único escape ya era comer. Pero antes yo me escapaba en el shopping, me escapaba aquí, me escapaba, escapo. Y soy un escapista de mi interior. Y lo único que hago es guardarlo. Y si no le haces caso a eso, la vida, ¿qué hace? Sube el volumen.